Bueno, inspirados de esta manera y con un saludo muy cariñoso para todos nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en toda Iberoamérica, vamos a continuar con la clase que tenemos para esta tarde. Como anunciamos, esta es una clase que cuenta para todos aquellos que tanto presencialmente acá como online están estudiando para su proceso de conversión al judaísmo netzarita. Como dije, esta clase está específicamente dirigida para todos ustedes que han abrazado la fe en el Dios de Israel y lo han hecho echando mano en ese proceso a los méritos de su majestad Yeshua Mashiach. Están haciendo su proceso de conversión al judaísmo netzarita bien como judíos o bien como justos de las naciones. Este proceso de conversión no tiene nada que ver con el Estado moderno de Israel. Tiene que ver con el judaísmo netzarita, una de las muchas formas de judaísmo que existen hoy día. Y si tú eres nuevo o nueva en esta clase, te recomiendo la serie Eligiendo tu Judaísmo, una serie muy importante que dimos hace algún tiempo atrás y donde presento tanto como me fue posible los diferentes tipos de judaísmos que existen hoy día, sus puntos en común, sus diferencias y al mismo tiempo por qué el judaísmo netzarita que represento en esta casa, en mi opinión, es la mejor forma de judaísmo que existe. Sin embargo, cada cual es libre para elegir. Dios nos ha hecho libres. Tenemos libre albedrío y se espera que cada uno llegue a un punto en su vida donde decida en qué camino desea andar para amar y servir al Dios de Israel. A diferencia de otras religiones del mundo, el judaísmo en todas sus formas no es monopolista, para nada. Es decir, no creemos que la única forma de amar y servir a Dios sea del modo de vivir judío. Usted puede amar y servir al Dios de Israel sin hacerse judío, ni ser obligado a convertirse en judío o vivir como judío. No porque ser judío o vivir como judío esté mal, sino por la sencilla razón que la ley judía, como revelada en la escritura hebrea y como enseñada por nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, no lo exige. El rabino Shaul de Tarso escribió el nombre del maestro, cada uno en el estado en que fue llamado en el Sequel. Así lo escribió. Eso es halajá, el Tzarit, que cada uno en el estado en que fue llamado en el Sequel. Puedes hacerlo como un justo de las naciones que formas parte de este mismo equipo, de la misma familia, del mismo destino, solo que tu lugar, tu función y responsabilidad es diferente. Por supuesto, si alguien siendo justo de las naciones llega a un punto en su vida donde decide hacerse judío y vivir como judío y sus motivaciones son puras y tiene razones sobre las que apoyarse para hacerlo y entiende lo que está haciendo y decide hacerlo, puede hacerlo. El camino no está bloqueado, el camino está abierto, pero no por imposición, para nada, no por imposición, sino por decisión de la conciencia. Posiblemente para algunos
de ustedes que está aquí presencialmente o que me está escuchando o viendo online, la mejor opción es ser un justo de las naciones. Es mejor ser un buen justo de las naciones que un mal yehudí. Les digo esto porque no quiero que pase lo que me sucedió una vez en un país donde llegué. Después de dar una clase, se acercó una señora y me dijo: Rabino, necesito que hablar con usted 5 minutos. Y cuando le concedí ese tiempo, me dijo: la razón por la que le estoy llamando es porque quiero que me desconvierta. Nunca me había pasado eso en mi vida. Nunca me había pasado eso en mi vida. ¿Cómo? A ver, hermana, explícame un momento, ¿cómo es que me desconvierta? No, sí, hace como 2 años aquí pasó alguien y me dijo que yo tenía que hacerme judía y me dio unas clases, y yo di las clases y bueno, me pasaron por la mikve, me hicieron judía y me dieron mi documentación y todo, pero en el andar me di cuenta de que ser judía significaba una vida de mucha disciplina y de mucho compromiso. Y a la verdad, yo no estoy ahora me doy cuenta que no estoy en capacidad de vivir según esos estándares. Y encima de eso, mi marido no está de acuerdo. Y no me dijeron nada. Y ahora usted dice en la clase que si su marido, si no está de acuerdo, si su esposo está de acuerdo, usted no le hace el proceso de conversión a nadie que no estén los dos de acuerdo. A mí me lo hicieron sin estar mi marido de acuerdo y ahora yo tengo un problemón en la casa, un problema serio, porque a mi marido le gusta la langosta, a mi marido le gusta el camarón, a mi marido le gusta la carne de puerco, y yo tengo que tener la comida kosher y la cocina kosher. Entonces tengo un problema en mi casa. Entonces, ¿sabes qué? Mejor desconviértame. O sea, no quiero que eso vaya a suceder con nadie, ¿okay? Con nadie. Repito, si alguien siendo justo de las naciones llega a un punto en su vida donde decide hacerse judío y vivir como judío, sus motivaciones son puras. ¿Okay? ¿Qué significa motivaciones puras? Que no tiene agendas escondidas. Que no, me quiero hacer judío para poder casarme. O me quiero hacer judío porque si no puedo irme a vivir al Estado de Israel. Me quiero ser judío porque tengo un interés personal. Eso no es una motivación pura. Eso no es motivación suficiente para hacer el proceso. Entonces, si sus motivaciones son puras, tiene razones sobre las que apoyarse para hacerlo y entiende lo que está haciendo y decide hacerlo, bien puede. El camino, repito, no está bloqueado. El camino está abierto, pero no por imposición, sino por decisión de la conciencia. En la clase de hoy, habiendo explicado esto como preámbulo, en la clase de hoy, su contenido es válido para ambos, ¿okay? Tanto para los que quieren hacer su conversión al judaísmo como judíos, como también los que quieren hacer su conversión al judaísmo como justos de las naciones. Eso es un punto importante. En este proceso de conversión hay que marcar ciertas pautas bien claras, bien claras, para que no haya malos entendidos y para que nadie vaya a decir después: si me hubiesen dicho esto, yo no hubiera hecho esto. Eso es muy importante porque la mayoría de los errores que nosotros cometemos en la vida es el resultado de una mala información. Posiblemente si hubiera tenido la correcta información,
no hubieras tomado las decisiones que tomaste. Entonces es muy importante que estemos bien informados y después de pasar todo ese proceso de información, insistes en tu intención, entonces estamos en un terreno apropiado, estamos en zona de seguridad. Si voy a partir de la clase de Torah que forma parte del ciclo anual de lectura de Torah y que hoy precisamente llega a su conclusión con la lectura final del cuarto libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Bamidbar o Números. Los que estuvieron en la clase previa que tuvimos hoy al comienzo del día, las dos secciones de la Torah que constituyen la conclusión de nuestros libros son Matot y Masé. Matot, que significa tribus, líderes, presidentes, los líderes de Israel, es decir, el ciclo íntimo de Moshe Rabbeinu, y que son instrucciones que tienen que ver con las palabras. Y por su parte, Masé, que se puede traducir como jornadas, paradas en el camino, el itinerario de los Bené Israel a través del desierto, desde el momento en que abandonamos Egipto hasta la llegada a las planicies de Moab. En total, recordarán, los hijos de Israel, los Bené Israel, acamparon en 42 lugares distintos durante los 40 años de peregrinación. Y esa es la esencia de Masé, de jornadas. En la clase de Torah matutina, decía que si juntamos estas dos ideas centrales descritas en Matot y en Masé, podríamos definirlo de esta manera, que el desierto es el lugar donde se dan tus jornadas. El desierto es el lugar donde se dan tus jornadas. Y explicaba que en un sentido especial es por medio de las palabras que nosotros tenemos acceso al conocimiento de Dios Altísimo. ¿Y cómo se hace evidente ese caso? Esto se hace evidente cuando notamos que la palabra hebrea midbar, desierto, tiene la misma raíz que dabar, es decir, palabra, o asunto, idea, plan, lo que uno tiene en la mente. O sea, la idea que sugería en la clase pasada es que el desierto, que es el lugar donde se dan tus jornadas, significa que es por medio de las palabras que nosotros tenemos acceso al conocimiento de Dios Altísimo. O sea, aquí ahora, en este Olam Hazé, en este puente estrecho, presente y actual, que es la edad en la que vivimos, es donde tú tienes la oportunidad de encontrarte con el Dabar, con la palabra, con el plan de Dios Altísimo. Y si tú tienes la capacidad y lo intentas de encontrarte con esa palabra, entonces significa que es aquí, en este puente estrecho, en este desierto de esta edad presente, en este camino angosto, usando la analogía del Ribi, con sus 42 paradas, es decir, con las jornadas del alma, donde se da el encuentro con la revelación, con la palabra del Dios Altísimo. ¿Y cuál es la importancia que tiene esto? No solo que por medio de las palabras tú puedes racionalizar a Dios y tener conocimiento del Dios Altísimo, sino que tú tienes en la palabra una de las herramientas más poderosas para alcanzar ese encuentro. Que tú tienes en tu palabra, en tu dabar, una herramienta poderosa para desarrollar ese diálogo con Dios Altísimo. Y eso es precisamente lo que constituye la clase de hoy. La mitzvah más difícil que existe en el judaísmo. De todos los mandamientos
que existe en el judaísmo para los judíos, este es el más difícil de explicar, es el más difícil de entender, es el más difícil de vivir. Lo que pasa con tus palabras, tu boca, tu lengua, tus labios, el poder de la palabra, el buen uso de la palabra, el cuidado que tenemos que tener con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Saben por qué esto es importante? Porque Yehudí viene de una expresión hebrea que significa uno que alaba al Eterno con sus palabras. Ser un Yehudí es ser un alabador. ¿Ok? Es ser un alabador de la palabra. Entonces, la vida judía está íntimamente relacionada con el habla, con el poder de la palabra, con el buen uso de la palabra. De hecho, esa es la fuerza del Yehudí, su palabra. Y sobre esto enseñó el Ribi que lo que tiene poder para contaminar es lo que nosotros dejamos salir de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Por tanto, dice el maestro, por tus palabras puedes ser condenado y por tus palabras puedes ser justificado. Piensa en la fuerza que esto tiene y en la importancia que esto tiene. Un Yehudí y un justo de las naciones se caracteriza, entre otras cosas, por la manera como habla, por la manera como usa el don del lenguaje. Dios hizo el mundo con palabras. Dios hizo el mundo con palabras. La Torá enseña que eso que los científicos llaman Big Bang, la explosión esa original, inicial, ese Big Bang ocurrió por el poder de la palabra de Dios. Imagínate la fuerza que tiene la palabra de Dios. Dice el libro de Bereshit, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. La palabra es la fuerza que está detrás del Big Bang. La palabra es la fuerza que está detrás del Big Bang. Que formó la materia cruda, la materia primordial, de lo cual viene luego toda la existencia. Como está escrito más tarde en uno de los salmos, por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces es importantísimo qué es lo que pasa con nuestra boca, con nuestras palabras. Y esta es una clase importante para todos, para hombres y mujeres. Pero por una ley biológica es más importante todavía para las mujeres que para los hombres. ¿Saben por qué? Porque las mujeres hablan 25,000 palabras diariamente. Los hombres de 10 a 12,000. O sea, la mujer tiene más necesidad de hablar que el hombre. Y aunque hay mujeres que son calladitas, hay mujeres que son calladitas y hay hombres que no paran de hablar, pues son excepciones. Por regla general, la mujer necesita hablar 25,000 palabras todos los días. Si varones, les doy un dato: si llega a la casa y te cuenta que la cosa está tensa, dale palabra que hable, pregúntale que hable. Después que habla, se baja toda la presión. Okay. Eso es muy importante. Alright. Entonces la palabra esa es una de las claves para entender la vida judía. Lo que estoy tratando de decirte es esto: la palabra es una fuerza espiritual creadora. La palabra
es una fuerza espiritual creadora. En términos simples, la palabra es una fuerza espiritual primordial que define la divinidad. La palabra es una fuerza primordial que define la divinidad. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Altísimo, entonces todos nosotros tenemos esa fuerza dentro del alma. Todos nosotros, sin excepción, tenemos esa herramienta a nuestro favor, esa capacidad en nosotros, la fuerza de la palabra, del lenguaje, de la comunicación, de la creación. Trata de grabar bien en tu mente eso. El lenguaje, la palabra, es una de las características básicas del ser humano por su nexo con Hashem, por su nexo con el Creador. ¿Y cuál es ese nexo? ¿En qué sentido somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Nuestra capacidad de comunicarnos inteligente y conscientemente. Eso es un nexo con la divinidad. Nuestra capacidad para comunicarnos inteligentemente y conscientemente. Y de eso trata la clase de esta tarde. Piensa entonces que ser Yehudí o un justo de las naciones significa entender esta fuerza y usarla de forma apropiada. Entender esta fuerza y usarla de forma apropiada. Porque lógicamente el poder de la palabra es lo que trajo toda la existencia. Ex nihilo, de la nada, todo lo que existe. ¿Qué fue la fuerza creadora que provocó que donde no había nada viniera todo? La palabra de Dios. O sea, lógicamente, mientras mejor conozcamos las fuerzas espirituales con las cuales Dios creó el universo, más preparados estaremos no solo para entenderlas, sino para tomarlas y utilizarlas concretamente, sabiamente, constructivamente. La teología judía enseña que toda creación tuvo un punto de partida. No existe camino sin partida. No existe sendero sin un punto de partida. No existe creación sin un punto de partida. Y la teología judía enseña que toda la creación tuvo un punto de partida: la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de la Biblia, especialmente Génesis capítulo 1, nosotros descubrimos 10 declaraciones divinas en todo el espectro creacional que encontramos en la Torá. 10 declaraciones divinas. Desde tiempos antiguos, desde muchos siglos atrás, los sabios judíos han afirmado este principio. Por ejemplo, el Ribi, nuestro santo maestro, dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. El dedo de Dios. ¿Qué cosa es el dedo de Dios? Una analogía para la palabra de Dios. Yo por el dedo de Dios, por la palabra de Dios. Dijo el Ribi, y esto fue un comentario que hacíamos alrededor de la mesa en la segunda ciudad de hoy, la segunda comida festiva que tuvimos hoy. Dijo el Ribi: de toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa que pronuncien los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, es decir, en Yom Din, el día del juicio, que es otra forma de decir Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah es el día del juicio. ¿Okay? Hay que decir, Yeshua dice: de toda palabra que pronunciemos durante todo el año, vamos a tener que dar cuenta en Rosh Hashanah, en Yom Teruah.
que de paso este año cae el domingo 2 de octubre a la caída del sol. Se extiende hasta el día martes. ¿Ok? Rosh Hashanah. Es un día largo de 48 horas, no de 24. Un día largo de 48 horas. De toda palabra ociosa. De toda palabra ociosa. ¿Qué quiere decir palabra ociosa? Palabra ociosa quiere decir palabra que sale de tu boca que no tiene el respaldo de tu voluntad, que tú no estás comprometido con ella. De toda palabra ociosa, sin sentido, vana, que no edifica, que no levanta, que pronuncian los hombres, de ella tendrás que dar cuenta en Rosh Hashanah. No en Yom Kippur, porque en Yom Kippur, el Yom Kippur no es día de juicio, el Yom Kippur es día de veredicto. El juicio se inicia en Rosh Hashanah y el veredicto se da en Yom Kippur. Por eso que las oraciones de Rosh Hashanah son diferentes a las oraciones de Yom Kippur. Son dos conceptos distintos en ambos días. De eso hablaremos en otra ocasión. Diez pronunciamientos divinos con los cuales Dios creó el mundo. Todo lo que Dios creó lo hizo con 10 declaraciones, 10 expresiones. Primero, en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. En el principio del crear Dios los cielos y la tierra. Eso es una declaración de la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo hizo? Dice el Salmo, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. De modo que cuando la Escritura dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, significa que por la palabra fue que los creó. La materia prima, el Big Bang. Segunda declaración divina, cuando Dios dijo, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Tercera declaración, que haya expansión en medio de las aguas. Se creó la atmósfera. Separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Yo oí a alguien que conoce más que yo de estas cosas decir que hay más agua arriba de nosotros que alrededor de nosotros. Imagínate la cantidad de agua que hay arriba de nosotros, en forma de gas, todo el tiempo se paró. Esa fue la tercera palabra divina. La cuarta palabra que salió de la boca del Eterno, que se reúnan las aguas y aparezca lo seco. Que se reúnan las aguas y aparezca lo seco. El agua cubría toda la tierra, no habían continentes, ¿okay? Sino que todo estaba rodeado de agua. Entonces cuando Dios dijo se reúnan las aguas y que aparezca lo seco, ahí viene entonces lo que ahora nosotros conocemos como continentes. Antiguamente, según la tradición de nuestro pueblo, había un solo continente, una sola zona seca. Todo lo demás era agua. Después del diluvio, es que ese único continente se partió en pedazos y empezaron a flotar distintos lugares y se formaron lo que ahora conocemos como los diferentes continentes, todo un proceso de fuerzas que tuvieron lugar ahí y creó lo que más o menos ahora vemos que son los continentes, las islas y demás. Cuando llegue la redención final, una de las cosas que va a ocurrir es que todo eso va a desaparecer
todas las islas, todos los continentes, como ahora lo conocemos, todo eso va a desaparecer y todo va a ser una sola zona de tierra nada más. El resto va a ser mar, va a ser una zona tierra y va a haber una sola montaña. Una sola montaña. La montaña será el monte Sión, va a ser el único que va a existir. Y encima del monte Sión, que se va a alargar muchísimo, va a tener como unos, según nos decía la Torah, va a tener como 11 millas de alto. ¿Okay? Encima de eso va a estar la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, que es el headquarter de Mashiach. Y por supuesto se va a ver de todos lados. ¿Por qué? Porque ya no habrá continentes debajo de nosotros, sino que todo formará una sola zona seca, ¿okay? Como al principio. ¿Vale? Así que esta es la cuarta declaración divina, ¿okay? Que se reúnan las aguas y que aparezca lo seco. La quinta declaración divina: produzca la tierra vegetación. Ahí lo encontramos. Cuando Dios dice, produzca la tierra vegetación. La sexta palabra divina: que haya luminarias en la expansión de los cielos. ¿Ok? Entonces ahí viene la luminaria mayor para que señoree en el día, la luminaria menor para que enciende en la noche. Para que no haya desavenencia en ese proceso, Dios lo hizo de tal forma que cuando nosotros miramos la luna de noche o el sol de día con lentes oscuros, o a la salida del sol o a la caída del sol, la luna y el sol se nos parecen más o menos del mismo tamaño, aunque lógicamente el sol es muchísimo más grande. Pero Hashem colocó a la luna en una posición que nos da la ilusión óptica, que es del mismo tamaño que el sol, aun cuando es muchísimo más pequeña, por supuesto. Y esa fue la sexta declaración divina, ¿okay? Haya luminarias en la expansión de los cielos. La séptima declaración divina, cuando Hashem dijo que las aguas produzcan seres vivientes, ¿okay? O sea, la vida orgánica, según la Torah, procede de las aguas. Y esa es la séptima declaración divina. La octava declaración por la que fueron hechos los cielos y la tierra, cuando Hashem dice que la tierra produzca seres vivientes. O sea, lógicamente vienen del mar, se ubican en la tierra y con los minerales de la tierra surgen los seres vivientes de la tierra. ¿Okay? La novena declaración divina es la que más me gusta de todo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Esa es la más bonita, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ok? Esa es la novena declaración divina. Y la décima declaración divina por la que nos vinieron todos los problemas que tenemos ahora, que tal vez hubiera sido mejor que Dios no lo hubiese dicho, pero bueno, como lo dijo, tenemos que darle duro. ¿Ok? Les he dado toda hierba que produce semilla, que se encuentra sobre la tierra. Eso va a ser el alimento de ustedes. Ahí tienen la tierra, domínenla, sojuzguenla y denle por ahí por allá. Y ahí estamos, ¿okay? 10 declaraciones divinas por las cuales fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora ponte a pensar, si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene la capacidad de usar la palabra creativamente, nosotros en una dimensión menor tenemos también la misma capacidad. ¿Qué importancia tiene entonces que Dios haya creado al hombre mediante la palabra? ¿Qué importancia eso tiene? Que de acuerdo con la teología judía, los 10 pronunciamientos de la creación no pueden ser considerados simplemente como cosas del pasado. Esas 10 declaraciones divinas son tan poderosas que es lo que constituye el ADN de la creación. Es el fundamento de la creación, es la columna vertebral
de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Dicho de otro modo, que esas palabras, esas 10 palabras creativas que Dios pronunció, no se acabaron una vez que salieron del seno del Altísimo. Una vez que Dios habló esas 10 palabras, no simplemente salieron y ya, continúan operando. Continúan operando. Esas 10 declaraciones divinas, esos 10 pronunciamientos divinos en el momento de la creación, es lo que sostiene todo el universo. Todo el universo se sostiene por esas 10 palabras creativas. Al momento que Dios retire una sola, todo el sistema se derrumba. Todo el sistema se derrumba. Es en ese contexto que podemos entender una enseñanza muy profunda del Rivi cuando él dijo: mi padre hasta ahora trabaja. Mi padre hasta ahora trabaja. ¿En qué trabaja? En mantener el universo con su aliento divino. Si Hashem quita su aliento, dejamos de ser. Todo vuelve a cero. Todo vuelve a cero. Okay. Usted toma una pelota, tomo esta vasija, okay, la tiro hacia arriba, y mientras esté operando la fuerza con que yo la lancé, ella está subiendo. Cuando esa fuerza se equilibra con la fuerza de gravedad de la Tierra, se detiene. Y si no continúa recibiendo la fuerza que la llevó a esa altura, la fuerza de gravedad la tira al suelo. Para que eso se mantenga aquí, en ese punto donde llegó, la fuerza que la llevó hasta ahí tiene que continuar empujándola. De lo contrario, la fuerza de gravedad, que es constante, la trae al suelo. ¿Sí? Esa analogía, esas 10 palabras que Dios lanzó, por la cual todo vino a la existencia, si son retiradas, todo lo que está aquí se viene abajo, a su punto cero otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo existirá el universo? Hasta que Hashem deje de mantener su palabra, su aliento. Así que, como oraba el niño, ¿no? Si Hashem cuida mucho a mi papá, que no le pase nada. Hashem cuida mucho a mi mamá, que no le pase nada. Hashem cuida a mi hermanito, cuida a mi hermanita, y es que cuida a todo el mundo, ¿no? Y después dice: y Hashem, cuídate tú. Porque si a ti te pasa algo, todos nosotros nos fregamos. Dice, hay un salmo que dice: quitas tu aliento, dejan de ser. Quitas tu aliento, dejan de ser. Eso quiere decir que cada uno de los pronunciamientos de Dios en la creación constituyen el alma, el ánima, la fuerza vital de aquello que fue creado con esa palabra. Toda forma de creación que existe, conocida o desconocida, ¿okay?, fueron creados con esas 10 declaraciones divinas. Todo se sostiene por esas 10 declaraciones de Dios. O sea, desde el momento del Big Bang, por toda la historia del universo, sus 4.500 años, sus 15.000 años, o 4.500 millones de años, o 30.000 millones de años, o los años que sean, todo es sostenido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que sucede? Que como nosotros no tenemos capacidad para mirar el mundo espiritual, no somos conscientes de eso, no lo percibimos, no somos sensibles a ese fenómeno, y solamente lo podemos recibir por la revelación de la palabra. Pero a no dudarlo, el mundo existe, la creación existe por el aliento de Dios.
no solamente en su origen, sino en su sustentación actual. ¿Ok? Entonces, no hay nada mágico aquí, no hay nada místico aquí. ¿Ok? Nuestra concepción de la realidad, debido a las limitaciones que nosotros tenemos, es más retrógrada que científica. Y esa es la realidad. Debido a que existimos en el lado de la creación, no en el lado del creador, nuestro punto de observación es completamente diferente. ¿Ok? Y desde el punto de vista del observador criatura, que somos nosotros, poseemos la realidad más sustancial. Nuestros cuerpos, nuestras ideas, pero todo eso está del lado de acá de la creación. Por lo tanto, tenemos una imagen limitada de esa creación. Pero si Hashem nos permitiera colocarnos del lado de Él y ver las cosas desde la perspectiva de Él, desde un punto de observación completamente diferente al nuestro, todo quedaría invertido. ¿Me estoy explicando? Todo quedaría invertido. Una cosa es lo que nosotros vemos desde la dimensión de la creación, y otra cosa es lo que Dios ve desde la dimensión del creador. ¿Me explico? Son dos puntos de vista completamente diferentes. Como le ocurrió a un rabino que tenía un hijo muy versado en Torah, un hijo muy inteligente, tenía cabeza para estudiar la Torah en profundidad, y a la edad de 12 o 13 años, habiendo terminado su bar mitzvah, el chico era una eminencia, se perfilaba como un talmid jajam, como un sabio de la Torah, tanto que ya discutía asuntos halájicos profundos con su propio padre, que era rabino. Y un día el muchacho le comienza a dar unos fuertes dolores de cabeza. Fueron al médico, estuvieron con el médico para acá, para allí, esto, aquello, y no hubo forma. El muchacho para atrás, hasta que llegó un momento que el médico le dijo: le quedan meses de vida, prepárense para lo peor. Ya en el lecho de muerte, ya cuando el niño ya no comía, ya no hablaba, definitivamente eran minutos lo que le quedaba de vida. El rabino se le acercó y le dijo: hijo, yo no entiendo lo que está pasando, no está supuesto que un padre entierre a un hijo, está supuesto que los hijos entierran a los padres. Y no entiendo por qué Hashem está permitiendo esto. Pues la realidad es que todo indica que tú te vas a ir al mundo de las almas primero que yo. Y como yo no entiendo, lo único que te voy a pedir es que cuando tú estés allá y tengas oportunidad de hablar, aunque sea con Elías Hanabí, Elías el profeta, le preguntes por qué. ¿Por qué te fuiste tú primero que yo? Cuando debía haberme ido yo primero que tú. Y entonces pídele permiso a Elías Hanabí para que un día de Shabbat o algo te dejen venir aquí a la casa y tú te me aparezcas y me des la respuesta, porque yo no entiendo. El niño se lo prometió. Le dijo: papá, así lo voy a hacer. Se murió el muchacho, fue sepultado, y como a los 30, 40 días, papá tiene un sueño. Y en el sueño, el chico le aparece, el hijo le aparece. Dice: papá, hijo, qué bueno verte, papá. Dice: hijo, qué alegría verte. Una pregunta: ¿te encontraste con Elías una vez? Sí, papá, estudiamos Torah con él todos los días en el Gan Eden. Todos los días estudiamos Torah. ¿Y le hiciste la pregunta? Dice: no, papá, no le hice la pregunta. Dice: ¿y por qué no hiciste la pregunta? Dice: porque está tan claro acá. Cuando yo llegué acá, estaba tan claro, que yo tenía que venir primero que tú, yo no podía hacer la pregunta, iba a ser el ridículo si hacía la pregunta, está claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice: no te lo puedo decir, tienes que estar acá para que lo entiendas.
¿Entiendes? De este lado no entendemos, de este lado no entendemos. Por eso dice el rabino Shaul, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ahora vemos oscuro todo, ahora todo está oscuro, pero nos pasan cosas que no entendemos. No entendemos cómo la hija del Roe Joselillo sale a manejar su bicicletita en la mañana, una niña linda, buena, pura, de 19 añitos, y una señora no la ve, le pasa por encima y la mata. No podemos entender cómo un hombre entra al lugar donde está trabajando el cuñado de nuestro hermano en Guatemala, Manuel, y le da un tiro y lo mata. Antier. No podemos entender cómo estas cosas pueden pasar, pero pasan. Este mundo es oscuro para nosotros, es un mundo lleno de contradicciones, es un mundo lleno de circunstancias que uno no puede tener control de estas cosas. ¿Por qué no podemos tener control de estas cosas? Porque nuestra perspectiva está del lado de la creación. Nuestra perspectiva está del lado de la creación. El día llegará cuando estemos de este otro lado, cuando nos sentemos junto a Mashiach en su trono, y entonces al mirar las cosas desde otro lado la vamos a entender toditas, la vamos a entender perfectamente. Es como, yo lo comparo como cuando una persona va a ver una película al cine y entra a mitad de la película y ve a todo el mundo con el pañuelito llorando. Y el hombre, ¿y por qué llorarán esta gente? Que estúpido, llorarán llorando. Sí, está llorando porque el problema está en que tú entraste a ver la película a la mitad de la película. Tú no sabes todo lo que está pasando en la película. Pero esta persona que entró a ver la película al principio, que lleva todo el proceso, entiende en este momento, en el minuto 50, entiende por qué está pasando eso. Porque todo tuvo un punto de partida y él inició la película en el punto de partida. ¿Me entiende lo que estoy hablando? O sea, esta historia de la humanidad que ya va para 7.000 años ahorita ya estamos entrando en el 7º milenio de la historia humana. Es una película que lleva rodando 6.000 años. 6.000 años. Como le dijo Dios a un sádic muy antiguo, le dijo, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba creando el sol, la luna, la tierra? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba poniendo el fundamento de la tierra? ¿A dónde tú estabas? ¿Me entiendes? Entonces, esta película, que es la historia humana, que lleva 6.000 años rodándose, ¿cuándo tú empezaste a verla? ¿Cuándo tú entraste al cine? Bueno, Paolo entró al cine hace 30 años a verla, ¿no? Paolo, estás en 30 años, 29, 30 años. Ya Carlito tiene 40 años de estar viendo la película. ¿Ok? Y algunos entramos ya en los 60 años, llevamos viendo la película. Pero la película tiene 6.000 años, hermano. ¿Qué vamos a entender de la película? Nada. No entendemos nada de esta película. Tenemos que esperar que termine toda esa película y que Dios nos ponga todo desde el principio. Y cuando Dios ponga todo desde el principio, vamos a entender que en su trato con el mundo, Él nunca se apartó ni un ápice de los más elementales principios de la justicia y de la misericordia, en perfecto balance. Ahora no lo vemos, ahora no lo entendemos, después lo vamos a entender. Como no lo entendemos todo, como no lo vemos todo, la teología judía nos dice, póngase del lado de la justicia, trabaje a favor de la justicia y después veremos qué pasa. Después veremos qué pasa. Entonces, la palabra de Dios es lo que sostiene toda la existencia. La existencia de la creación tiene sus raíces en la misma divinidad. ¿Okay? El mundo de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte en la clase de hoy? Que las palabras son los componentes básicos y fundamentales de toda creación.
Las palabras son los componentes fundamentales y básicos de toda la creación. En la Torá, en nuestra sagrada Torá, las palabras expresan la esencia, porque estas son la base de la existencia de aquellas cosas que son descritas en la Torá. Que el mundo y todo lo que hay en él fue el resultado de palabras pronunciadas por Dios que transformaron lo que no era en objetos creativos, creados. Recuerda lo que aprendimos en nuestra parashá cuando estudiamos esta mañana, que en hebreo palabra y cosa se dicen de la misma manera, davar. Palabra y cosa en hebreo se dice con una sola palabra, dices las dos. Davar quiere decir palabra y quiere decir cosa. Todas las cosas del mundo no son más que palabras divinas transformadas en existencia. Incluyéndote a ti y a mí. Quiere decir que desde el punto de vista de la teología judía, las palabras son vehículos de la creación. Las palabras son medios creativos. Y entendiendo esto, poseemos entonces la comprensión correcta de lo que sucede en la creación. ¿Cuántos están conmigo acá? Alright, vamos entonces a trazar un paralelismo entre el hecho de que Dios crea al mundo mediante la palabra y la capacidad de hablar que caracteriza al ser humano. Y específicamente el ser judío, que es un Yehudí, de alabador de Yah. ¿Eso qué quiere decir? Yehudá. Uno que le da honor y gloria a Dios en todo momento. Eso es un Yehudí, un alabador de Dios. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por trazar un paralelo entre la realidad de que Dios crea el universo, crea el mundo mediante la palabra, y la capacidad, la fuerza del habla que posee el ser humano. Para poder hacerlo, necesitamos explorar un poquito la creación del hombre. Y comprender cómo la palabra sirve de puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cómo la palabra sirve de puente entre el mundo físico y el mundo espiritual, entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Qué dice Bereshit capítulo 2, verso 7? Y el Eterno Dios formó al hombre del polvo del suelo. Oye, del polvo del suelo, del polvo de la tierra. Y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. Un alma viviente. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Voy a repetirlo despacio a ver si te das cuenta del paralelismo. Empiezo otra vez. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, aquí abajo. Pero ahora dice, y sopló. Ya eso no es del polvo de la tierra, eso viene de otro lado. Eso viene de otra dimensión. Y sopló por sus narices, le dio CPR.
por sus narices aliento de vida. Aliento de vida. En hebreo dice Nismat Hayim. Okay. Es una lástima que no se pueda apreciar esto, porque tengo el texto hebreo ahí, ¿no? El texto hebreo hace una diferencia entre esa declaración y la de los animales. Okay. Porque los animales es Hayim también, pero con una sola yod. Pero cuando habla del alma, de la vida, del aliento de vida que da el hombre, es Hayim con dos yod. Ok. Claro, en la traducción se pierde todo eso. Pero Nismat Hayim con doble yod. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Aquello que era de una naturaleza material, recibe ahora una dimensión no material. Entonces, ¿cuál es el atributo del hombre que lo distingue de los animales? Quienes también son llamados almas vivientes. Los animales también son llamados almas vivientes, pero almas vivientes con una sola yo. Mientras que alma viviente en el hombre es con dos. Para indicar que los animales tienen una sola vida, pero nosotros tenemos dos. Quiere decir que la vida de los animales, la vida biológica de los animales es lo único que ellos tienen. Cuando ellos se mueren aquí, se acabó todo para ellos. Pero cuando tú te mueres aquí biológicamente, hay otra vida para ti. Y esa es la vida eterna que Dios promete a todos aquellos que se vuelven de sus malos caminos a Él. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el atributo único del hombre que lo distingue de los animales, que también son llamados almas vivientes? El habla. El habla. El habla. La calidad única que diferencia al hombre de las demás formas de vida. La capacidad de hablar, de pensar inteligentemente y de hablar conscientemente. Es cierto, la Torah dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, las estrellas, todo eso. Ahora hay una aplicación que se llama Skyview o algo así, se llama esa aplicación. Creo, alguien me dijo que la NASA la creó y a través del telescopio este grande que está por allá arriba dando vuelta, han logrado captar los sonidos musicales que provienen del universo. Lo pusieron en la aplicación y entonces tú puedes escuchar los sonidos que produce el universo. Eso es impresionante, impresionante, porque tú aprietas cada estrella y tú oyes el sonido que esa estrella produce. Es como tocar, es algo espectacular, hay que oírlo, ¿okay? Es algo majestuoso. Los cielos están llenos de música, de música. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero el sol no tiene conciencia de que Él está glorificando a Dios. Las estrellas no tienen conciencia de eso, las galaxias no tienen conciencia de eso, para nada. Pero cuando estas chicas estaban cantando aquí, Inemato, Manaín, ellas no solamente estaban transmitiendo ideas, lo hacían inteligente y conscientemente, sabían lo que estaban haciendo. Ninguna estrella sabe lo que está haciendo. Ella hace lo que está haciendo porque fueron programadas para hacerlo, pero no tiene inteligencia, no tiene conciencia. Cuando hablamos de que el único atributo del hombre es, y que lo diferencia del resto de la creación, el resto del mundo animal, es el habla, estamos hablando de esa calidad de habla. ¿Ok? De hecho, aunque uno de los traductores del hebreo al arameo para la comunidad judía
que no entendía el hebreo, pero sí el arameo, aunque los traduce, el hombre se convirtió, donde dice que el hombre se convirtió en un alma viviente, aunque los tradujo, el hombre se convirtió en un ser que habla. Así lo tradujo, en un ser hablante. O sea, alma viviente, ¿ok? Nismad Hayah, Nismad Hayah, él lo traduce como un ser que habla. Un ser que habla. En otras palabras, la fuerza vital contenida en el aliento que insufló Hashem Elohim en nuestras narices es lo que te hace hablar con inteligencia y con conciencia. La fuerza interna que constituye nuestra alma, la energía, la habilidad que constituye, que hace de nosotros alma de vida, se manifiesta en nuestra capacidad de pronunciar ideas inteligentes, de unificar ideas, de encontrar nuevos caminos a partir del análisis de ideas, de descubrir cosas, de inferir cosas a partir de ideas, de articular lo que está en nuestro ser interior a través del poder del habla. ¿Y qué significa eso? Que cada palabra que tú pronuncias de alguna manera es también aliento divino que se encuentra dentro de ti. Porque si el aliento divino que te hizo un ser, que te hizo un hombre, no un animal, no un ángel, un ser humano, es la capacidad de hablar, y eso está relacionado con el aliento divino, cada vez que hablamos, cada vez que generas ideas, cada vez que generas conceptos, cada vez que pronuncias palabras, de alguna manera estás exhalando el aliento divino que se encuentra adentro de ti. Entonces fíjate si tenemos que tener cuidado cómo usamos eso. Yo oí a un rabino una vez que trajo una enseñanza muy linda. Él dijo que la única manera de enseñar, más o menos, estoy parafraseando, la única manera de enseñarle al hombre a controlar sus palabras es que el cielo nos diga cuántas palabras nos quedan. Oiga, usted puede creer que eso es una joya, eso es una belleza de idea. ¿Tú te imaginas que a Benji le digan, Benji, ¿dónde está Benji? Ok, bueno, a Juan. Imagínate, Juanito, que te digan, hermano, llegaste al mundo, tienes 100,000 palabras para hablarlas, cuando termines de hablar las 100,000 palabras, te mueres. ¿Cómo hablaría, Juan? Una palabra al día, nada más, una al día. Porque al momento que sabemos que se nos acaba el crédito, como la película esa del tiempo, ¿no? A partir de los 18 años, a la generación transmilenial, ya no la milenial, transmilenial, ¿no? Le sale un contador aquí de tiempo y te dan cierta cantidad de tiempo para vivir. Y eso, ya no hay dinero, ahí no hay dinero, nada. Cuando vas al mercado, compras arroz, compras lo que compres, pones ahí, te quitan 10 horas, 20 horas. Una libra de arroz cuesta 15 minutos. ¿Ok? Comiste arroz, dale, 15 minutos menos de vida. Claro, en la película tú puedes comprar tiempo. ¿Ok? Entonces están los dealers de tiempo.
¿Okay? ¿Quiénes son los ricos? Los que pueden comprar tiempo y tienen tiempo almacenado en los bancos. Cuando se les está acabando el tiempo, van allá y llenan otra vez y pueden vivir 100 años más, 200, no importa, nadie se muere, excepto cuando se le apaga el reloj. Entonces, ¿cómo se sabía en la película quiénes eran los que estaban viviendo cortos de tiempo y quiénes eran los que tenían mucho tiempo para tú saber con quién hacían negocio? Los que andaban rápido, eso es lo que se le está acabando el tiempo. Los que andaban despacito, no, tenían suficiente tiempo. Me explico cómo es la cosa. Es decir, nosotros, si alguien nos dijera, mira, tienes 10,000, te quedan 10,000 palabras. Cuando digas la última, te vas de este mundo. ¿Cómo usaríamos las palabras entonces? ¿Verdad? Te aseguro que... All right. Nos volveríamos todos. Pero eso es una idea. Eso es una idea de lo importante que es la palabra. Lo importante que es la palabra. Ahora, si todo esto que les estoy diciendo llama nuestra atención y es muy importante porque nos coloca en el espacio de lo que significa ser un yehudí. Un yehudí es uno que sabe hacer buen uso de la palabra. Un buen uso de la palabra. El universo, Rabotai, fue creado imperfecto, no completo. Hay muchas áreas del universo que Dios exprofesamente dejó inconclusas, no están terminadas. La razón es obvia. Hashem no hizo todo terminado, sino que dejó algunas cosas todavía pendientes para darnos a nosotros espacio, para que podamos ser socios con Él en la creación. Ahí está. Hashem hizo el Gan Eden. El Gan Eden era, no toda la tierra era Gan Eden. El Gan Eden era un pedazo pequeño nada más, que sirvió de modelo. ¿Okay? Dios puso al hombre en un microclima llamado en la Torah Gan Eden, jardín de Edén. El hombre vio cómo estaba todo organizado, cómo todo estaba hecho, cómo todo funcionaba. Entonces Dios le dijo, ok, ahora ve a la tierra entera y subyúgala. En otras palabras, transforma este microclima del Gan Eden que yo te he mostrado y que tú has aprendido a vivir en él. Esto que tú has visto aquí, extiéndelo ahora a toda la tierra. Ok. So, no toda la tierra era Gan Eden, era simplemente tierra seca. El hombre tenía que transformar eso en un Gan Eden. Dios no lo hizo todo por nosotros, porque la Biblia dice, hijo consentido avergüenza de su padre. Hijo consentido avergüenza a su padre. Tú no le puedes dar a tu hijo todo. No le puedes dar todo. Aunque puedas, no se lo puedes dar todo. Porque hijo consentido lo que va a traer es vergüenza para su padre. Observa que en las familias donde le damos todo a nuestros hijos, no salen los mejores estudiantes. Hay excepciones, por supuesto, pero en sentido general, hijos consentidos no salen buenos estudiantes. Observa aquí en Estados Unidos, los muchachos nuestros acá que lo tienen todo, comparado con los muchachos nuestros en Cuba, en República Dominicana, que juegan béisbol sin guante, en la calle, descalzos, donde no hay un gobierno que les facilite las instalaciones deportivas que tenemos aquí en Estados Unidos. La calidad de las instalaciones deportivas que le ofrecemos a nuestros muchachos aquí en Estados Unidos, ellos ya no lo tienen.
Pero ¿quiénes son los mejores deportistas cuando llegan acá? Pregúntale a Don Papi en Boston, Massachusetts. Pregúntale. ¿Cómo era que jugaba él en República Dominicana cuando era niño béisbol? Esos muchachos que sufrieron, que estaban limitados, dice, yo no puedo desaprovechar la más mínima oportunidad. En la más mínima oportunidad que tengo, ahí me tengo que ir, porque yo no tengo otro chance en la vida. Resultado, fluyen. Cuando llegan aquí, fluyen, son tremendos atletas. Y los muchachos nuestros que lo tienen todo, déjame dejar ese tema ahí y vamos a volver a la clase. ¿Dónde fue que me quedé, Carlito? Que Dios hizo algo imperfecto, ¿no? El mundo. La idea de la teología que enseña que la razón por la que Génesis 1.1 todo está perfecto y en Génesis 1.2 todo está desordenado y vacío es que vino alguien y lo echó a perder y entonces Dios tuvo que venir y hacerlo de nuevo. Entonces ese melodrama no tiene sentido ninguno. Hashem hizo las cosas imperfectas. ¿Para qué? Para dejarnos espacio a nosotros, para que seamos socios con Él en la creación. Entonces, si el universo fue creado no completo en muchas áreas, para darnos a nosotros el espacio necesario para ser socios de Dios en la creación, eso significa que la creación del universo es un proceso constante y que cada uno de nosotros tiene una parte activa en ese proceso, que finalmente nos va a llevar a la edad mesiánica. Definitivamente nos va a llevar a la edad mesiánica, pero eso depende muchísimo del equilibrio que nosotros generemos dependiendo de cómo tú uses tu palabra. Dicho de otra manera, el universo se equilibra mediante las palabras que pronunciamos los seres humanos. De la misma manera que se equilibra por las misbot que cumplimos, se equilibra por la manera como hablamos. Porque tus palabras, como provienen de un alma que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, cada vez que tú hablas, cada vez que tú sueltas algo por la boca, ahí va la fuerza creativa del aliento divino. Para bien o para mal. La teología judía enseña esto, que el hombre, el ser humano, incorpora dentro de su realidad una dimensión espiritual unido con una dimensión física. Formó Dios, Hashem, eterno Dios, al hombre del polvo de la tierra, la dimensión física, y sopló en su nariz aliento de vida, la dimensión espiritual, la dimensión no física. Por eso es que digo que en la teología judía enseñamos eso, cómo en el hombre se incorporan dentro de una misma persona dos dimensiones totalmente opuestas, una física frente a otra que es espiritual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Algo solamente espiritual, sin nada físico, es un desbalance. Algo solamente espiritual, sin nada físico, es un balance en la creación, un desbalance en la creación, de este lado de la creación. Y algo solamente físico, sin nada espiritual, es un desbalance en la creación, del Big Bang para acá. Entonces, cuando Dios creó al hombre, reuniendo en sí mismo las dos dimensiones,
la espiritual y la física, entonces trajo balance. En otras palabras, el ser humano es lo que trae balance a la creación. El universo fue equilibrado mediante la creación del hombre. Tú eres el que traes equilibrio a la creación. Ese es un concepto revolucionario, extraordinario. Y sopló en sus narices aliento de vida. Aliento de vida. Entonces, Dios creó al hombre tomando la materia prima más inferior de la tierra y tomando raw material, materia prima superior, espiritual. Entonces, el cuerpo y el alma reúnen en sí estos dos mundos, estas dos dimensiones. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Una vez que uno entiende eso, se da cuenta la importancia que tenemos para mantener el equilibrio en el mundo. Pues el habla es el mecanismo mediante el cual se unen en el hombre esas dos dimensiones y esos dos componentes, el espiritual con el material. Y eso es lo que te da tu esencia. Esa es tu esencia. Y no puedes olvidar eso. La esencia del hombre está representada en el poder de la palabra. En el poder de la palabra, puesto que es una combinación de estas dos dimensiones. La dimensión material y la dimensión espiritual. Y es en ese contexto que puedes entender mejor aún ahora las palabras del Rivi cuando dice: por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Si tus palabras son usadas para traer paz al mundo, vas a ser justificado. Si tus palabras son para traer odio al mundo, vas a ser condenado. ¿Te das cuenta del poder que tenemos en nuestra lengua? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre no es un alma dentro de un cuerpo. El hombre no es un cuerpo con alma. El hombre es una persona con cuerpo y alma. Quita una de las dos y ya no es un hombre. En otras palabras, el cuerpo y el alma separados no representan la esencia del ser humano. Por eso necesitamos la resurrección. Porque si cuando tú te mueras, tu espíritu vuelve a Dios que lo dio, no eres allí un ser humano. Eres un espíritu humano, pero no un ser humano. Y el cuerpo en la tumba es un cuerpo humano, pero no es un ser humano. Es un cuerpo humano, pero no un ser humano. Para que tú vuelvas a ser un ser humano, les tiene que reunificar las dos dimensiones otra vez. Una persona con cuerpo y alma. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora tú eres una persona con cuerpo y alma mortal, pero a través de la resurrección te vas a transformar en un ser con cuerpo y alma inmortales. Y con cuerpo y alma inmortales te pones a ver las cosas ahora desde el punto de vista de Dios. Y cuando tú ves las cosas desde el punto de vista de Dios, todo cambia. Todo se entiende. Todo se comprende. No vas a necesitar que alguien te diga: mira, este es Moshe Rabenu. Lo vas a saber que es Moshe Rabenu. No vas a necesitar que alguien te diga: mira, este es Abraham Avinu. Vas a saber que es Abraham Avinu. No vas a necesitar que te presenten a Eliyahu Naví. Tú vas a saber que es Eliyahu Naví. En la transfiguración del Rivi, cuando se presentaron Moshe Rabenu y Eliyahu Naví,
Kefa conocía, se reunió alguna vez, comió alguna vez con Moshe Rabbeinu o con Eliyahu Naví. Por supuesto que no. ¿Cómo sabía que era Eliyahu Naví? ¿Cómo sabía que era Moshe Rabbeinu? Porque cuando tú entras en el mundo de la resurrección, aunque sea en una visión, adquieres un conocimiento perfecto como Dios ve las cosas perfectas. Entonces, en la resurrección ya no vas a preguntar nada, porque ahora tú ves por espejo oscuramente, pero entonces verás cómo fuiste conocido desde la perspectiva de Dios. ¿Entiendes eso? Entonces, la esencia del hombre es su poder de hablar, porque ahí combinas ambas dimensiones. Ahora la pregunta es, ¿en qué órgano se manifiesta lo que hablamos? ¿En qué órgano se manifiesta lo que hablamos? La lengua. La lengua. Porque el habla es exclusivo del hombre. El habla, como la hemos explicado, es exclusivo del hombre. Los animales no hablan. Se comunican, pero no hablan, como nosotros hablamos. Porque el don del habla es parte de tu ADN que te conecta con la imagen de Dios. Y esto es lo más importante de esta clase. Lo más importante de esta clase. El balance, el nexo entre el cuerpo y el alma, lo expresas en la manera como hablas. ¿Lo procesaste? Rewind. Ok, rewind. El balance, el nexo entre el cuerpo y el alma se expresa en las palabras que salen de tu boca. Las palabras que salen de tu boca. En ese nexo, ese nexo entre el cuerpo y el alma, que viene dado por tu capacidad para hablar, para expresarte, para concebir ideas, para crear ideas, está la esencia de quien tú eres. Porque el contenido de las palabras son las ideas que se originan en tu alma. Y esas ideas vienen en un contenedor de palabras que emergen de tu cuerpo. Imagínate esa grandeza de la creación, que algo espiritual, que son tus ideas, algo espiritual abstracto, que son tus palabras, sale de forma corporal por tu lengua, por tus cuerdas vocales. Quiere decir que la palabra que sale de tu boca conecta, tiene la habilidad de conectar la dimensión física con la dimensión espiritual, para bien o para mal, para hacer la paz entre hermanos o para crear rencillas entre hermanos. Observa que el órgano del habla está ubicado en los dedos del pie. ¿Verdad que no? Observa que el órgano del habla está colocado en el tórax. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el órgano del habla está conectado en la cabeza? ¿Verdad que no? ¿Dónde está? En el cuello. ¿Y qué es el cuello? El nexo entre lo que está aquí con lo que está acá. ¿Dónde puso Dios esa fuerza? ¿Dónde puso Dios esa habilidad? En el cuello. ¿Y qué cosa es el cuello? Es el puente, es el nexo entre tu mundo superior y tu mundo inferior. Es el nexo, es lo que conecta, es el puente que conecta. ¿Ok? Rabino Shaul
usó esa analogía para que podamos entender, aunque sea balbuceadamente, cómo es que opera el mundo espiritual. Y creo que todos acá recordamos esa analogía de Rav Shaul, de que hay un solo cuerpo pero muchos miembros. ¿Okay? Y no todos los miembros del cuerpo están situados en el mismo lugar. Y por lo tanto, aunque hay diversidad en el cuerpo, hay una unidad en el cuerpo. Y no hay desarmonía, hay armonía. No hay desequilibrio, hay equilibrio. Imagínate que el cuerpo estuviera donde está el ombligo, el ojo estuviera donde está el ombligo. ¿Qué problema? ¿Qué problema que el ojo esté donde está el ombligo? ¿Ok? O que el cerebro esté en la palma de la mano. ¿Tú te imaginas? ¿Qué peligro? Observa que los órganos más importantes tuyos están protegidos por huesos. Hay diseño, hay inteligencia en todo eso. Y no es por gusto. Hashem nos permite que veamos esa analogía para que entendamos cómo es que opera el mundo espiritual. Y en la estructura física, ¿okay?, anatómica del cuerpo, se manifiesta esa idea del nexo inherente que existe en tu capacidad divina de hablar. O sea, no es por casualidad que la voz tuya que expresa el ADN de tu alma se genera en el cuello. No es casualidad. La voz es la raíz del alma. Cuando esa voz sale, tú estás trayendo equilibrio entre el mundo de arriba con el mundo de abajo. Estás conectando mundos. Estás conectando universos. De la misma manera que el cuello une la cabeza con el cuerpo, cuando tú hablas, tú traes equilibrio o desequilibrio entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre los universos superiores y los universos inferiores. Porque el cuerpo, que es diseño de Dios, refleja esa realidad espiritual. Me estoy inspirando. ¿Estás entendiendo la riqueza que tiene esta palabra? ¿Me estoy explicando correctamente? Esa dinámica de la dimensión cuerpo y alma, que es lo que nos da la capacidad para entender el mundo donde opera nuestro libre albedrío, para que tú puedas lograr tu potencial como ser humano. ¿Dónde se manifiesta ese libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Con lo que sale de tu boca. Porque tu cuerpo está hecho de la tierra, de los minerales de la tierra. Por eso es que en la comida que tú te comes todos los días, tú necesitas añadir 60 minerales. Si en la dieta tuya diaria tú no incorporas 60 minerales, tú vas a tener problemas en la salud. Porque tu cuerpo no puede operar si no tiene 60 minerales todos los días disponibles para funcionar. No solamente 60 minerales, necesitas 16 vitaminas todos los días. Y necesitas encima de eso 12 aminoácidos todos los días. Y necesitas 3 ácidos grasos todos los días. 91 nutrientes diariamente tú necesitas todos los días. ¿Por qué? Porque fuiste creado de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Si cualquier cuerpo humano se puede reducir a minerales y elementos terrenales. Yo oí a alguien una vez que sacó la cuenta de cuánto plomo tenemos
cuánto hierro tenemos, cuánto calcio tenemos, cuánto magnesio tenemos, cuánto oro, hasta oro tenemos, ¿okay? Cobre, zinc, plata, de todo. Micro, ¿no? Micro, pero lo tenemos. Bueno, pues se sacó la cuenta de todos los microminerales que nosotros tenemos, se puso una mesa, se pesó, creo que para esa época cuando se hizo ese estudio, valía todo eso, valía en el mercado como 13, 14 dólares. Ok, maybe ahora cuesta 15, 16. 15 dólares es lo que cuesta todo el calcio, todo el magnesio, toda la plata, todo el oro, todo el zinc, todo el cobre, todo el hierro que tenemos en el cuerpo. Para que tengas idea de cómo Dios te hizo, tu cuerpo necesita tener una reserva diaria de 130, mínimo 130 micronutrientes de aminoácidos en reserva para que el cerebro pueda crear las proteínas que tú necesitas para vivir. Si tú no tienes eso, you are in trouble. You are in trouble. ¿Por qué te digo todo esto? Para que entiendas que aunque eres un ser humano formado por un montoncito de minerales y de aminoácidos y de ácidos grasos, esa cosa que aparenta ser muy insignificante realiza una función elevadísima, porque adentro de ti está la chispa del aliento divino, y lo que tú sacas de tu boca es lo que trae equilibrio al mundo. Entonces, ¿tenemos que cuidar o no tenemos que cuidar lo que hablamos? ¿Tenemos que cuidar o no tenemos que cuidar lo que pensamos? Por eso, a diferencia de los animales, tú eres el único que tiene realmente libre albedrío. Porque los animales no tienen la dimensión espiritual que tú tienes. Por eso no pueden ser libres. Y los ángeles, como no tienen la dimensión material que tú tienes, tampoco pueden ser libres. El único que ejerce absoluto libre albedrío es el ser humano. Porque vives en ambas dimensiones. Te mueves en ambos mundos. Y porque te mueves en ambos mundos, tienes la gracia, la responsabilidad, la herramienta, la capacidad, la habilidad de la libre elección. Entonces, ¿dónde se manifiesta el libre albedrío del hombre? Obsérvalo. ¿Dónde se manifiesta el libre albedrío del hombre? En el nexo que une el mundo superior del mundo inferior. En lo que hablas, en lo que dices, en lo que sale de tu boca. Y por eso el mandamiento más difícil de todos los mandamientos a guardar es el que tiene que ver con el alma. Y el objetivo de esta clase es ayudarte a entender este misterio y canalizar la habilidad del habla que te conecta con el aliento divino y que lo expande en el mundo como una fuerza creadora, para bien o para mal. Es lo que determina si el mundo donde tú estás, sea tu casa, sea tu trabajo, sea tu sinagoga,
sea tu centro de oración. Lo que sea, tenga o no equilibrio. De esto, con la ayuda del Eterno, hablaremos en nuestra próxima clase. Espero que hayamos comunicado correctamente la idea, que hayamos captado bien la idea y que salgamos de esta clase con plena conciencia de la tremenda responsabilidad que tenemos de mantener este mundo en equilibrio. Paz sea sobre ti y sobre todo Israel. Amén y amén.